Sean todas y todos muy bienvenidos a un nuevo capítulo, a un nuevo episodio, a una nueva jornada de El Camino del Maestro, los estudios bíblicos aquí en nuestra amada iglesia, reunidos la alegría de creer. Seguimos en este año 2022 con la serie Doctrinas Bíblicas. Estamos ya en la tercera clase ya de nuestro tercer ciclo, donde estamos abordando todo lo relacionado a la soteriología, las doctrinas bíblicas referentes a la salvación de la humanidad, a la salvación del ser humano, a la salvación hecha y realizada exclusivamente mediante nuestro Señor Jesucristo, por obra y gracia de nuestro buen Dios y que sostiene a través de su Santo Espíritu. Así que vamos a continuar esta semana con eh, esa área o esa sección de la teología, y en este caso la teología bíblica. Comenzamos entonces, no sé si mi hermano Felipe está por ahí para que active su micrófono, para que nos bendiga con una oración, ya que fue el primero que hoy día se conectó. Así que hermano Felipe nos bendice con la oración de entrada, por favor. Amén. Señor, te damos gracias porque eres bueno, porque tu misericordia eh, es tan espectacular, Señor. Nos perdona, Señor, a pesar que nos caemos y siempre está ahí con nosotros. Y eso lo agradecemos, Señor. Gracias por la oportunidad. A pesar de todo lo que está pasando, tú permites que nos podamos formar en tu palabra y eso nos trae vida, Señor, porque tu palabra es vida. Yo te pido que bendiga a cada uno de los que estamos acá, Padre, independiente de los procesos que estamos viviendo, eh, agradecemos tu fidelidad, Señor. Bendice al pastor y a su familia. Gracias por su corazón, gracias por la iniciativa de bendecir a los demás. En tu nombre, Jesús. Amén y amén. Amén. Muchas gracias, hermano Felipe, por tan bonita oración. Comenzamos entonces repasando lo que vimos en la clase anterior. Así que vámonos de lleno con soteriología, tercera clase de este tercer ciclo, año 2022. Estuvimos analizando en la clase anterior, estuvimos viendo la salvación ya en el Antiguo Testamento. En la clase número uno de este tercer ciclo nos fuimos e hicimos, perdón, una instrucción general a lo que significa la salvación, qué es lo que abarca, eh, las consideraciones bases que hay que tener. Y ya en la clase anterior comenzamos a analizar la salvación en el Antiguo Testamento, cosa que también haremos en esta clase. Dedicaremos dos clases a ver la salvación en el Antiguo Testamento. Y a modo de introducirnos en la salvación en el contexto veterotestamentario o del Antiguo Testamento, analizamos dos vocablos, dos palabritas ahí en el hebreo que nos enseñaban y nos decían más o menos en qué consiste este acto de salvar, ¿no? Y la primera palabra la revisamos y la recordamos, está ahí en pantalla, se la marco con el puntero, es la palabra natsal. Como usted puede ver ahí, es un verbo y lo podemos traducir como arrebatar, defender, despojar, entregar, escapar, huir, libertar. Ahí destaqué libertad porque quizás la podemos asociar más a la idea salvífica, ¿no? Desde nuestra perspectiva. Librar, poner a salvo, ¿no? Libre, quitar, recobrar, redimir, sacar, y obviamente se puede traducir como salvar, separar. Decíamos que este verbo, natsal, inicialmente comenzó como una salvación física, y veíamos ahí como ejemplo, respaldando aquello, Éxodo capítulo 3 verso 8 donde decía, y he descendido para librarlos de manos de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. Entonces ahí veíamos, ¿no? Este verbo conjugado, natsal, librar, ¿no? Una de las cosas que, o de las expresiones, perdón, que precisamente subrayamos, vio aquí natsal, está la posibilidad de traducirlo como librar en Éxodo 3
Verso 8 en versión Reina Valera 60 ocupa la expresión librar, pero decíamos, no como una salvación más bien física, como poner en resguardo la vida física, ¿no? Pero también veíamos que con el tiempo esta palabra natsal, este verbo, ¿no? Que a medida que la revelación se fue haciendo mayor en los escritos del Antiguo Testamento, los escritores bíblicos se apropiaron del término, pero lo ampliaron, ¿no? Utilizando también para referirse a la salvación y liberación de tipo espiritual, ya no solamente física, ¿no? Ahí veíamos el Salmo 79:9 que dice, ayúdanos, oh Dios, de nuestra salvación por la gloria de tu nombre, y líbranos y perdona nuestros pecados por amor de tu nombre. Y ahí veíamos esta segunda aplicación, ¿no? Esta expresión, este verbo natsal, librar, ¿no? Ya no solamente en términos físicos, como poner en resguardo, en este caso, la vida física de los enemigos, como veíamos en el texto anterior, sino que veíamos que este librar ya es más bien de tipo espiritual. ¿Librar de qué? En este caso, no del enemigo, no del enemigo guerra, no del enemigo invasor, sino que líbranos de qué? De algo espiritual, ¿no? De algo refiriéndose a la salvación del espíritu, de lo abstracto, ¿no? Del ser humano, en este caso, nuestros pecados, dice el salmista. Así que veíamos ahí esa palabrita natsal, ese verbo, eh, en los dos contextos que la hemos analizado. Y veíamos la segunda palabrita, ya, que también eh, se entiende como un verbo, ¿no? O una palabra que lleva o conlleva acciones, ¿no? Que es la palabra yacha. Y ahí podíamos traducir, ¿no? Esta palabra como amparar, ayuda, ayudar, conservar, dar, y ahí están los verbos, defender, favorecer, guardador, guardar, libertador, librar, rescatar, salvación, salvador, salvar, socorro, vengar, victoria, ¿no? Y también decíamos que con frecuencia esta palabra se usa teniendo a Dios como sujeto salvífico y al pueblo de Dios como objeto directo de la salvación. Me gustaría, me encantaría si alguien recuerda por qué esto último, por qué siempre que aparece, o no siempre, pero frecuentemente, recurrentemente en el Antiguo Testamento, cuando aparece esta expresión o las palabras derivadas de esta expresión yacha, se toma o se considera a Dios como sujeto salvífico y al pueblo de Dios, sea en su colectivo o a modo individual, como objeto directo de la salvación. Si alguien me lo puede recordar ahí para que ya empecemos a participar, ¿no? Fue un dato bien técnico, pero que era un datito bien bonito en realidad. A la una, a las dos, a las tres, no sé si alguien se atreve de los participantes. Si no, bien, lo digo yo. Esta palabra yachá son de esas palabras que en el hebreo tienen raíz causativa y pasiva. Es decir, son palabras que demandan que alguien haga una acción y que a la vez alguien reciba esa acción. ¿Ya? A eso nos referimos que yachá tenga esa raíz causativa. Alguien genera algo, ahí está la causa, y otro tiene que recibir, ahí está lo pasivo, cuando hablamos de pasividad, alguien que recibe la acción. Entonces, yacha, cuando se habla de salvar, en este caso, de librar, alguien está haciendo la acción propia de liberar y de salvar, pero sí o sí tiene que haber alguien con esa pasividad que reciba la acción de esa salvación. Entonces, por eso decíamos acá, ¿no? Con frecuencia esta palabra se usa teniendo a Dios como sujeto o como causa de esta salvación y al pueblo de Dios como objeto, quien recibe esa pasividad de la salvación. ¿Por qué? Porque esa palabra nos obliga a tener un causante y alguien que reciba, porque está la posibilidad de que alguna palabra en los idiomas dice, y él ayudó, él salvó, pero a lo mejor nadie recibió eso, ¿no? El hecho de que alguien genere una acción
no necesariamente significa que alguien haya recibido esa acción. Por ejemplo, le doy una frase en español, ¿no? Eh, Daniel hizo un gol. Bueno, la expresión dice, ¿no? Que hizo un gol, pero el que yo haya hecho un gol no necesariamente me describe que alguien haya recibido el gol. Quizás el arco estaba vacío. Chuteé ahí y pateé la pelota sin nadie en el arco, pero la frase me dice que hizo un gol, mas no me detalla si alguien estaba al arco y recibió ese gol. Bueno, esta palabra yacha en hebreo eh, tiene esa raíz que nos obliga a pensar que hay una causa, pero sí o sí hay alguien que recibe. Ahora, ¿por qué yo hago esta aclaración? Porque esta palabra yacha, yo dije que nos llevaba a pensar en algo y más bien en alguien. O sea, esa sí que me la tienen que decir. No sé si mi hermana Patti, el mismo Felipe, mi hermana Nani, mi hermana Eli. Yeshua, Muy bien, gracias, hermano Cristian. Yacha, de ahí viene Yeshua, ¿no? Eh, entonces ya nos deja esto que explicábamos anteriormente, el siguiente antecedente. ¿Alguien se atreve a decirlo si me sigue el argumento? Mano Cristian, juéguesela, yo sé que usted podría decirlo. En cuanto a lo que estábamos argumentando recientemente, Manaeli, si se atreve a decir una idea, en cuanto a esto de la causa, del efecto, Pastor, disculpe, no se escuchó la relación que hizo usted después de Yeshua. es que yo decía que el verbo yacha tiene raíz causativa y pasiva. O sea, alguien sí o sí hace la acción y sí o sí alguien la recibe. No es una acción que no queda en nada. Como yo dije el ejemplo del gol, ¿no? Yo hice un gol, pero no necesariamente si hice el gol, piensa en eso, alguien recibió el gol. Si yo dijera yo hice un gol, me dice que yo hice el gol, pero no necesariamente que alguien lo recibió. ¿Por qué? Porque puede ser una palabra que, o una expresión que no tenga esta causa y obligatoriamente alguien que recibe como efecto esa causa, ¿no? Entonces, pero esta palabra no, esta palabra sí o sí nos obliga a tener una causa y sí o sí un efecto. Si yo ocupara mi frase, yo hice el gol, y ocupara una palabra de las que pertenece Yacha, ahí el que analiza el idioma, en este caso el hebreo, desprende automáticamente que había un arquero ahí que recibió el gol. Mananani, yo vi que ¿Puede ser El Salvador? sí, ¿El se la Salvador? doy, sí, a todos ahí sumando, se las doy. Porque de esta palabra Yasha viene Yeshua. Y el Señor salvó por nada, vino y salvó, pero no, nadie recibió el efecto de esa causa salvadora. No, pues, sí o sí, los hombres, Todos, todos todos, recibimos el efecto de esa causa salvadora. nadie queda indiferente. Todos somos receptores de ese sacrificio. Por eso recordé ese aspecto porque es importante tenerlo en consideración. Nadie va a quedar indiferente a la salvación del Señor, porque pensemos nuevamente, yo les decía, yo hice un gol, pero si uso una expresión sin este matiz, sin esta raíz causativa-efecto, yo hice un gol, pero a lo mejor nadie recibió ese gol. Solo dice que yo hice el gol. Pero las palabras con raíz causativa y pasiva, como yacha, sí o sí me obliga a pensar que alguien recibió el gol. Y si la palabra yacha es raíz de Yeshua, sí o sí me obliga a pensar que el acto salvífico del Señor, alguien lo tiene que recibir o afecta a alguien de manera obligatoria. Nadie queda indiferente a la acción salvífica del Señor. Así que eso es importante tenerlo en consideración. Usted la puede recibir o la puede rechazar, pero eso sí o sí, cualquiera sea su decisión,
va a generar en usted algo. No es que el Señor fue, así como yo hice el gol y no había arquero, así que nadie se sintió aludido con el gol que hice. El Señor vino y murió y ya, si el que lo pesca, el que no, no. No, estas raíces en hebrea, causa-efecto, causa pasividad, decíamos, sujeto-objeto, eh, nos lleva a pensar que el acto salvífico de Dios afecta a todos y nadie puede quedar indiferente. Ahora, ojo con esta porque ya decíamos que Yahya nos da la posibilidad de Yeshua. Y obviamente, si Yahya es salvar, liberar, librar, ¿qué estaría haciendo Yeshua? Eh, eh, el sustantivo de aquello, ¿no? Salvador, libertador, librador, salvador, etcétera, ¿no? Así que podemos pensar en eso. Ahora, esta palabra yacha que yo les dije es un verbo. Si se fijan, aquí se puede traducir como guardador, que no es un verbo, eso ya es un adjetivo. Se puede traducir también como ¿quién? Libertador, tampoco eso es un verbo, es un, es un adjetivo. ¿Y por qué? Porque la palabra también con el tiempo fue evolucionando y es un verbo que se adjetivó. Esta expresión también lo podemos ver de forma adjetivada, aludiendo a la cualidad de alguien. Yo soy el Señor, fuera de mí no hay Salvador. Y mire la palabra ahí, Mo, Shi, Ha, ¿ya? Entonces de ahí desprende la palabra Mesías, que es Salvador, ¿no? Entonces este verbo también se ocupa como adjetivo, salvar, Yasha, salvar, de ahí viene Yeshua. El nombre de Yeshua, entiéndase Jesús, lleva intrínsecamente el acto de salvar, pero también esa palabra no solo se usó como verbo, sino que como adjetivo, salvador. Ya no es salvar, salvar es verbo, salvador es adjetivo, siendo la cualidad de alguien. Y mire cómo esa palabra Salvador se lee en el hebreo Moshiach, que de ahí viene Mesías, ya que es el título que el Señor tenía. Mesías, que después en el griego, como ya lo estudiamos, es Cristo, ¿no? Christos, que aluda a su cualidad, ¿no? Salvador, hablando del Señor, ¿no? Entonces, Yeshua lleva en sí mismo la acción de salvar y el título de Jesús, el Cristo, el Mesías, es su cualidad, Salvador. Entonces, tanto su nombre como su adjetivo, tanto su nombre como su cualidad, tanto su nombre como su título, hablan de salvar. Recuerde, ¿cuál es el nombre del Señor? Jesús. De ahí viene Yeshua, el, el que hace la acción de salvar, viene de Yacha. Pero ¿Cristo es el nombre de él? No, Cristo es su adjetivo, Cristo es su título. ¿Y de dónde viene Cristo? De Mesías en el hebreo, ya lo hemos estudiado. Por ende, este, eh, su nombre como su título mesiánico llevan en sí las acciones salvíficas del Señor. Espero que haya quedado claro, era algo un poquito quizás más profundo de lo que vemos habitualmente, pero necesario porque hay que empezar a dar pasos importantes, ¿no? Luego la clase, y retomamos esto a partir de este momento, se fue en una dirección en cuanto a ver acciones salvíficas de Dios en el Antiguo Testamento. Y veíamos, ¿no? La acción salvífica del Señor en los primeros relatos, ya de Génesis 3:19, hablando de la caída del ser humano, ¿no? De la humanidad, Adán y Eva ahí en el huerto. Yo citaba Génesis 3:19, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, es decir, hasta que te mueras, ¿no? Porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. ¿Dónde dijimos que estaba la acción salvífica, por ejemplo, en este pasaje, en alusión a este relato? Por favor, le invito a participar.
no tenga miedo, estamos todos aprendiendo acá. A ver, voy a preguntar mejor. A ver, Que volvería, pastor, ahí está, que hermana el hombre Pati. volvería, pastor, Sí, la perdón, escucho. que el hombre volvería al polvo, a lo que Muy, el Señor creó. muy bien. ¿Puede ser? Sí, ¿Sí? sí, se la doy, hermana. Muchas gracias por el recordatorio. Podíamos ver varias veces la acción salvífica ahí, ¿no? O sea, de varias formas, pero en el acto de mandarlo de vuelta al polvo, ahí hay salvación, porque el Señor tenía que hacer algo nuevo, algo resucitado, algo regenerado, ¿no? Si lo hubiese dejado ahí en el huerto, hubiesen quedado pecadores por siempre. Y si quedan pecadores por siempre, en esa condición, ¿no? Hubiesen quedado siempre destituidos de la gloria de Dios. Pero el Señor que quiere compartir su gloria con su humanidad creada, ¿el que hizo? Conviene que yo te mande de vuelta al polvo, porque de ahí, ¿qué voy a hacer? Te voy a levantar, así como levantó a su hijo, para que entres y puedas vivir lo que es la gloria de mi nombre, ¿no? Entonces, nosotros veíamos ahí que en un acto de juicio, y que siempre hemos visto el acto de juicio, oh, del Señor, ahora vamos a morir, el Señor nunca deja de ser gracia. Nosotros le hacemos el quita a la muerte, vemos la muerte como algo malo y ciertamente porque nosotros la vivimos así, pero no olvidar que aún en la muerte, en nuestra propia muerte o en la muerte de un ser querido, el Señor nunca deja de ser gracia. Y donde nosotros vemos muerte, el Señor está dando vida. El Señor dijo, ustedes le harán el quite, dice, no gustarán la muerte hasta que hayan entrado en el reino, dice. Ahí van a comprender que era necesario que yo los mandara al polvo de nuevo para poder sacarlos de ahí. Mm. Así que vemos ahí ese acto, vemos salvación ahí. Es otro relato en el arca de Noé. Dijimos varios aspectos que podemos considerar del acto salvífico del Señor aquí. Recordemos uno, por favor, de lo que dijimos. No sé si mi hermana Nani, mi hermano Felipe, hermana Eli, porque ya mi hermana Patti y mi hermano Cristian ya aportaron, o si alguien La quiere repetirse. salvación de la familia, pastor. Muy bien, la salvación, vimos del aspecto familiar, ¿no? Y cuando hablamos de familia, no solamente el papá, la mamá y los hermanos, cuando hablamos de familia en el Antiguo Testamento, ¿de qué hablamos? De una descendencia. Entonces vemos que aquí el Señor salva de perder eh, salva no solamente a uno, sino que a partir de uno salvó a varios, ¿no? Qué interesante ver eso. En el texto del libro de los Hechos dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú, y no solamente tú, tu casa, dice, Todo. porque obviamente ahí en ese acto salvífico se va a dar un testimonio, se va a seguir una fe que se traspasa, etcétera, ¿no? Podemos ver esto. Vimos aquí en el arca de Noé también que a Noé lo salvaron porque era, Justo. muy bien, gracias a él, y justo, el Señor salvó al justo de los injustos. El Señor no mide de la misma manera al que es justo delante de él como los injustos. Y eso es una importante cosa que quizás es bueno tenerla hoy en tiempo. Nosotros no debemos asustarnos cuando se dice juicio del Señor o viene el Señor con sus juicios, porque el Señor nunca los mide a todos por igual. El Señor salvó a los justos de los injustos. Él separa las cosas y en la salvación del Señor está ese criterio, ¿no? El Señor separará qué cosa, la oveja de los cabritos. ¿Qué otra cosa separará? Dice el texto neotestamentario. Una muy El La trigo famosa. de la cizaña del cizaña. trigo. Mira, le dijeron casi una voz, el trigo de la cizaña. El Señor siempre separa, porque no enjuicia de manera igual a todos. ¿Cómo nos va a enjuiciar a nosotros de igual manera que el mundo si nos ve a través de su Hijo? Y a través de su Hijo nos ve justo y nos imputa su justicia, para ser juzgados a partir de esa justicia que no hay en nosotros, pero que el Señor Jesucristo nos imputó. Así que vieron, ahí tenemos aspectos de la salvación del Señor que aplican hasta nuestros días. Y vimos este último relato, la Torre de Babel, ¿no?
Y que recordar rápidamente un aporte ahí de la Torre de Babel, de qué nos salva el Señor, considerando Pastor, este relato, dice dígame. de nosotros mismos, dice, de Sí, nosotros mismos, del ego, del- claro, y decíamos que nos salvaba de nosotros mismos, de nuestra propia forma de conducirnos. Yo creo que esa fue la idea que más abundó en el estudio pasado, ¿no? Nos salvó de nuestra forma de gobernarnos, de nuestra forma de dirigirnos. Ahí decía, ¿no? El texto que pusimos en pantalla, hagamos una torre y una ciudad, es decir, un sistema. Y el sistema que ha hecho el ser humano a través de la historia siempre ha dado pura pena, pura lástima. No la forma de conducirnos, de gobernarnos, nos ha traído puras problemas. El otro día yo escuché un dato importante. Lo escuché de una persona seria, pero lo digo eh, como dato, como referencia. Sería interesante ver qué tan profundo y verídico sería el dato. Pero considerando del año cero o del año uno hasta el año 2022, ¿sabe cuántos años de paz efectiva ha gozado el ser humano? Tienes un número, hermano Anani, a ver. En 2022 años, ¿cuántos años cree que el ser humano ha gozado de paz, de tranquilidad? O ahí, o mi hermano Cristian, mi hermano Felipe, pueden manejar el dato quizá, a lo mejor lo escucharon. Yo siempre ando leyendo revistas y esas cosas, me gusta, y de ahí encontré este dato. ¿Alguna Bueno, cifra? buena pregunta. Yo no sé, no creo que haya días de... Se sorprenderá, entre 25 y 30 años, de 2022 años, se ha calculado que las aguas han estado quietas entre países, entre gobiernos, entre religiones, ideologías, entre 25 y 40 años no más. Siempre, siempre han habido conflictos por distintas razones, ¿no? Y eso un poquito es lo que representa Babel a mi juicio. Hagamos una ciudad, ya un gobierno, ¿eh? Eso quiere decir, gobernémonos. Cuando en la Biblia, ¿qué es lo que en la Biblia una democracia o una teocracia? En el reino de allá arriba, cuando estemos en la vida eterna, ¿quién va a gobernar? ¿El Señor con nosotros? no, el Señor solo, Sí, Él gobierna. sí, Una, por eso va a ser bonito estar allá. Así que, pero no vamos a meter las patas. ¿Se acuerdan que el pecado entró porque, entre otras cosas, el humano dijo, ah, ya listo, veamos nosotros por nosotros? Y no deja de ser, ¿no? La apreciación. Así que, ¿se acuerdan qué le ofreció el diablo al Señor Jesucristo en la tentación? Te daré los reinos de la tierra. Y, po- y- y por eso Pablo tiene esa idea del príncipe de la potestad del aire, que al decir esa expresión es el que está detrás, influenciando los, los gobiernos del mundo, por decirlo así. Ya estudiaremos Efesios en su momento. Así que eso significa Babel, librarnos de nosotros mismos en esos términos, ¿no? Eh, así que creo que lo dejamos hasta aquí este repaso, aunque no dejó de ser tan repaso, porque estábamos retomando las ideas que nos compete ya para esta clase, porque seguiremos viendo salvación en el Antiguo Testamento. Prepare su Biblia, su memoria, ahí para estar atento, porque seguiremos viendo y sacando ideas en términos salvíficos en otros relatos que continúan en el mismo libro de Génesis y que encontramos más adelante en el Antiguo Testamento, y empiezo ya a presentarle el primer relato, ¿no? ¿Qué tenemos ahí? ¿Qué foto más evidente para recordarnos este relato, ¿no? ¿Qué relato tenemos ahí? Abraham e Isaac. Abraham Abraham, e Abraham, Abraham, muy bien, Isaac, ese partimos bien, ¿vio? Y yo le hago una preguntita, ¿dónde usted ve ahí acto salvífico? Ya hemos desarrollado esta en idea, ¿no?
hemos desarrollado esta idea de que cuando a nosotros nos parecen las cosas más malas del mundo, el Señor igual está orando algo salvífico. ¿Qué más malo que el Señor, de comillas, le dijera, entrégame a tu hijo? Pero el Señor ve eso que nosotros no vemos. Entonces, Mm. hago una preguntita, levánteme la mano, prenda su micrófono. En este relato, a partir de lo que usted ya conoce, ¿qué aspecto de la salvación, idea relacionada a la salvación podemos ver? Eh, Banananita. Dios, ya, po, Dios salvó que Abraham no matara a su hijo poniendo un cordero. En el momento que lo iba a matar, apareció el cordero, Oiga, salvó al hijo. muy bien. El Señor siempre es el que provee la salvación. El medio de Ujú. salvación, ¿quién lo provee? ¿Yo? No, porque si no Dios. sería obra. Qué importante idea entonces que podemos desarrollar a la hora de salvar. El que provee todo para ese acto salvífico, ¿quién es? El Señor. Se lo agradezco, hermana Nani, la idea que nos dio para desarrollar. La salvación no es por nuestras obras, no es por nuestras iniciativas, para que nadie se gloríe, ¿no? ¿Se acuerdan que vimos el texto de Efesios capítulo 2? Ya, sino que por gracia sois salvos, y esto no es de vosotros, sino es don de Dios, es regalo de Dios. Dios cuando nos regala algo no nos pide plata prestada para regalarnos. Entonces, la salvación es solamente a través de la fe, pero dijimos que el único que hace ese acto salvífico es Dios y el que provee todo para ese acto salvífico, para salvarnos, es el Señor. Qué bonita idea desarrollar ahí. ¿Qué otra cosa podemos ver ahí eh, relacionado a la salvación? Hermana Elio, hermano Cristian, La fe de Abraham también. ahí está, pues, hermano, muy bien. Hay un aspecto fundamental. Dijimos que la salvación el Señor solo pide algo, que no tiene que ver con pedir algo para que esa salvación se pueda ejecutar. La salvación ya está hecha por el Señor, solamente se hace a través de la fe. Ahí está el acto, lo relacionado a la salvación. El Señor ya en este relato nos está diciendo desde los primeros relatos de la Biblia la fe para salvar. Yo te pido que creas en mí, que confíes en mí, que descanses en mí. Y eso va a bastar para salvar. Manapati, Lo que yo veo, siempre nos enseñaron que era un niñito chiquitito el que estaba ahí sí, atado. yo Y difiero no un es poquito así. de eso. No, es que, Claro, por lo menos yo lo que he aprendido durante los últimos tiempos no es así. Entonces yo veo también, aparte de la fe, aparte de todo eso, yo veo la obediencia que hay en ese joven que sabiendo el sacrificio que iba a hacer su padre, él obedientemente aceptó obedecerlo. claro, qué buen aspecto, hermana Pati, también le felicito. Hoy que estamos bien, vieron que es bueno participar, se desarrollan bonitas ideas. Sí, porque muchos influenciados, a veces por las películas y qué sé yo, se cree que Isaac era como un bebito, así, una guagüita sin conciencia, casi como un bebé de pecho. Y no, si hacemos un análisis, cosa probable, eh, todo apunta a que Isaac ya era un hombre hecho y derecho. Cuando hablo hombre y hecho y Pastor, derecho en el Antiguo Testamento, estamos hablando de un adolescente para arriba, ¿no? Una cosa así, ¿no? Pero ya un considerado hombre conforme a ese tiempo. Entonces, si ujú, se fijan, qué interesante ver lo que desarrolla mi hermana Patty ahí, porque el relato nos dice que Isaac le dice, padre, no hay ofrenda, como que él va cachando que, que el sacrificio no está. Y en eso eh, hay un mérito, ¿no? Que en eso que él se va dando cuenta, parece que entiende o va entendiendo que, que algo tiene relación con él, ese sacrificio. Estamos hablando de que aquí
La fe de Abraham, esa fe que finalmente salvó a Isaac, vemos la obediencia o está relacionada a la obediencia, tanto del Abraham, que en este caso, del Abraham, perdón, tanto de Abraham, que en este caso era quien tenía que hacer el sacrificio, y él sacrificado. Y dígame, y qué interesante ver eso en lo que hizo el Señor Jesucristo, eh, lo que hizo el Señor con su Hijo Jesucristo, pero también verlo en nuestra vida, porque la fe, el vivir esta fe como requisito del acto salvífico, dejo bien claro, ya siendo bendecidos y beneficiarios del acto salvífico, a veces para mantener esta fe, ¿qué es lo que hay que tener? Usted puede llevar la fe por sí solo, así ya la pinta mía, o tiene que obedecer para que la fe sea Obedecer. fe. La palabra del Señor, po. No es cualquier fe. La fe es necesaria para salvación. Lo vimos en el caso de Abraham, ¿no? Lo desarrollamos la idea que anteriormente, pero no es cualquier fe, po. ¿Se acuerda que hemos hablado que yo hasta para ir a tomar la micro necesito fe, po? Entonces, tiene que ser una fe conforme a lo que el Señor demanda, y para tener esa fe, el Señor nos da las pautas en su palabra para mantener esa fe, para ser fieles a esa fe que Él nos hace posible, y ahí está la obediencia de por medio, ¿no? Así que y aquí vemos obediencia de parte de Abraham, y todo apunta que hubo un acto de obediencia por parte de Isaac. Lo digo porque hay teólogos que yo discrepo en eso. Como, por ejemplo, uno muy famoso, ¿no? Yo, aquí en Chile, no voy a dar el nombre, pero famoso, que él dice que el Antiguo Testamento, hablando de los personajes, la Biblia habla más bien de Abraham y después de Jacob, y como que Isaac es como el nexo necesario nomás entre Abraham, el abuelo, e Isaac, el nieto. O sea, perdón, y Jacob, el nieto. Pero si uno analiza bien, aunque los relatos relacionados a Isaac son mucho menores que a los de Abraham y los de Jacob, Isaac tiene su mérito ahí también. También jugó un rol importante. Hermana Eli, que tiene la mano levantada, o hermano Cristian, por favor. Pastores, que nosotros estamos igual conversando con mi esposito y apoyamos la moción de la obediencia, de la fe, de la sumisión, pero Mm. también vemos ahí la promesa, la generación, la La descendencia. descendencia Y para allá vamos, incortable. para allá vamos. Es Sí, ojo, que yo quiero dejar una idea bien clara y aprovecho, como digo, como respaldo que quede grabado. La salvación es por gracia, no es por mis méritos. La salvación no es por obedecer, lo dejo claro, porque si no sería mérito mío. ¿Ya? La salvación es por gracia del Señor Jesucristo. ¿Y cuál es el requisito? Que quede bien claro. La fe en el acto salvífico de nuestro Señor Jesucristo. Pero para cuidar esa, esa fe, esa fe hay que cuidarla. Esa fe que declaramos y confesamos, hay que cuidarla, ¿no? A eso apunta el escritor de la epístola a los hebreos, ¿no? Precisamente la epístola a los hebreos, que habla mucho del Antiguo Testamento y que dice, ¿cómo hemos de descuidar qué cosa? Una salvación tan grande. Feta. ¿Y por qué? ¿Hacia dónde está apuntando el autor de los hebreos? Em, eh, a cómo deben vivir los cristianos, ¿no? Él hace una tremenda carta en ese sentido. Entonces, esa fe que ya confesamos hay que nutrirla, hay que, hay que alimentarla, hay que cuidarla. Y uno de los aspectos importantes para cuidarlas es la obediencia ¿a qué? A la palabra del Señor, porque esa fe está sustentada en esa palabra, ¿no? Cuando el Señor dice no embriaguen, no roben, eh, hay que ser obedientes a eso para cuidar nuestra fe. Espero haber sido claro en eso. Yo puse acá Génesis capítulo 22, verso 10 al 12. Creo que están las ideas desarrolladas, leo nomás. Y extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí, aquí estoy. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho,
ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único hijo. Y ahí yo iba a hacer ese hincapié, ¿no? En estas expresiones, no le hagas nada porque yo conozco que temes, yo conozco tu obediencia, pero Abraham, ¿por qué obedeció? Porque ya tenía fe, ¿no? Entonces, a esa fe le puso atención con eso, lo hemos desarrollado. A esa fe que él tenía, ¿qué le puso? O para que su fe fuese fe. Ahora, Muy bien, hermano Felipe, ahí demostró que tenía la fe correcta, porque la fe siempre es con obras, no lo olvide. Lo hemos visto en muchos estudios. Entonces aquí Abraham demostró que tenía fe, porque su sentir interior lo materializó con el acto correspondiente. Me temes, me crees, me hiciste caso y no me rehusaste a tu único hijo. ¿Vieron? Ahí estaba la fe, esa fe para salvación. Nuestra fe salvífica tiene, tiene que ver con decir y hacer, porque eso es lo que ha hecho Dios para salvarnos. El Señor dijo en Génesis, los voy a salvar. Lo vimos la semana pasada. Y el Señor se quedó cruzado de brazos en el escritorio. Él empezó a hacer actos salvíficos que son los que estamos viendo ahora. Así que no olvidar que esa fe para salvación es una fe que tiene que hacer también. Así que qué interesante ver, mire cómo el Señor anuncia todas estas cosas. Seguimos con Abraham. Este texto se lo voy a leer porque creo que a mi hermana Eli no, y a mi hermano Cristian no se lo reveló ni carne ni sangre. Ahí mismo en el capítulo 22, 15, 18. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez. ¿Vio? La primera fue allá cuando le dijo, no, maté a Isaac. Desde el cielo y dijo, por mí mismo me he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. ¿Qué podemos decir del acto salvífico, del requisito salvífico, del beneficio salvífico? ¿Algún punto, alguna idea relacionada a la salvación del Señor? ¿Alguien que quiera decir algo? Hermana Eli, si quiere desarrollar un poquito más la idea, porque usted dijo algo de esta bendición, de esta multiplicación, como las estrellas, como el cielo, la bendición, ¿no? Sí, y que en tu simiente van a ser benditas todas las naciones de la tierra, y en esa gran bendición estamos nosotros. Y pues vio ¡Uh! que el Salvación. Señor en su acto salvífico, nuevamente, al igual que Noé, vemos patrones repetidos. Vieron que el Señor siempre lo va anunciando. A través de uno pueden ser salvos varios, ¿no? El Señor ya estaba pensando en aquello, ¿no? Por uno podían salvarse una familia en el caso de Noé. Por uno aquí hay salvación para toda una descendencia. Y por uno que es Cristo hay salvación para toda la humanidad, ¿no? Así que el acto salvífico del Señor, el Señor siempre está pensando en una salvación que incluya a varios. El Señor siempre estuvo pensando en usted y en mí, como dice la hermana Eli. No estuvo pensando solo en Israel, como lo hemos desarrollado en otros estudios. La salvación del Señor desde un comienzo estaba pensando en toda la humanidad. A eso se refiere a las estrellas y la arena del mar, pensando a esa humanidad representada en Adán y Eva. Pero yo quiero dejar una segunda idea, si alguien tiene, por favor, abra su micrófono, o bien le puedo compartir una que es importante acá, a partir de esta promesa que se le da a Abraham, porque vimos que el Señor le celebra que él no le rehusó su hijo,
le celebra la obediencia a partir de la fe que él tuvo. Abraham tuvo fe y esa fe fue acompañada de obras, ¿no? No le rehusó el hijo, fue obediente, pero aquí hay otra cosa que el Señor le celebra cuando le da esta promesa y tiene relación con el acto salvífico a través de la fe. Aquí está Romanos, el libro de Romanos. No le puedo decir el capítulo porque se va a acordar al tiro, ¿no? Que pueden ver, ve ahí Génesis 25, 22 del 15 al ¿La 18. justificación? ¿Ya dónde la ve usted? Yo ¿La no estaba pensando en justificación esa, dice? ¿ah? ¿Ah? No estaba ¿No estaba pensando en esa, pensando? pero juéguesela Ya. nomás, po. A lo mejor idea nueva. Hay un, hay algo que el Señor le celebra y que le dice. Y mire, pensemos como analistas bíblicos. Aquí está el mérito más que de Abraham, es de Dios mismo el mérito, y Abraham lo supo valorar. Mira, Pastor, No dígame, rehusó hermano, a su hijo. Ay, perdón. ya hablamos pastor, de esa obediencia. La fe la Ya. demostró con la obediencia de no negar a su hijo. La fe la demostró con la obediencia de estar dispuesto a clavar el puñal, pero también, ¿dónde está basada la pastor fe de será Abraham? donde, ya, pastor Obedecer la voz. Dígame, será donde hermana, está en el, a ver, ¿a quién habla? ¿Quién habla? usted. Ya, ¿no será acá en el versículo 18 donde dice, en tus simientes serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz? Cerquita. Pero, Obedeciste a mi voz. pero para avanzar, eh, chuta, a ver, ¿se la doy o no se la doy? ¿Alguien más puede decir Eh, algo? Dice, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu único hijo, por Ahí, él, solo mire, por él. ya, sí, mire, se las voy eh, a ver, espera un poquito. Pero está en los mismos Ya, versículos. sí, está ahí, pero que están cerca, así que no los quiero desanimar porque creo que ya me dieron la respuesta de cierta manera, pero está en la parte final. ¿Qué dice Romanos Ah, 10, ya, 17? La fe viene por el oír y qué cosa. oí la palabra. Ya, Abraham hubiese podido ser obediente, hubiese podido hacer esa fe con obras si el Señor no le habla antes. No, pues, No, no tenía se que hubiera escuchar eso. la voz de Dios. Y ahí está. ¿Por Escuchó la cuánto voz de Dios. obedeciste? ¿Qué dice al final del versículo? Por cuanto obedeciste a mi voz. Ok, por eso Pablo dirá en Romanos 10, 17 que la fe que el Señor busca es con obras, etcétera, pero esa fe principalmente, ¿qué hace? Oye la voz del Señor. Ujú. Y esto es Oh, importante, ¿no? El acto salvífico del Señor siempre está ligado a escuchar qué cosa, su yo. voz, su palabra, lo que Él ha dicho. Por eso Cristo es la palabra de Dios, pero no es palabra escrita en piedra ni en grafito, es la palabra viva, hecha carne, dice Juan. Porque si Dios va a salvar por su palabra, Cristo es esa palabra encarnada. Por eso dice Juan es el logos, el verbo, dice Mm. Reina Valera. Y qué interesante, estamos haciendo teología pura. Estamos dando bonitos pasos, gracias al Señor. Todo Pastor, bien. La salvación del Señor viene porque Él habla. Es el mérito. Por eso la humanidad comete el tremendo error cuando busca salvación de sus penas, de su tristeza, de su angustia, llevándolo a ídolos mudos. mm, Llámese ese ídolo árbol, pato, animal o ser humano con el nombre que usted le ponga. Pastor, yo por lo que me recuerdo en el set cuando estudiamos era porque a Abraham se le reveló el Evangelio. Sí, po, porque cuando el Señor siempre habla, es una buena noticia. Y eso, la palabra evangelio es buena nueva, ¿no? Buena noticia. sí. Pero rescato esta idea. Y mire, Pas- aquí nuevamente vemos al principio del texto, de este texto, el Señor dice, por mí mismo me he jurado.
Yo me autodispuse a hacer esto, así que no depende de ustedes. Ustedes tienen que solamente creer qué cosa, mi voz, porque yo dije que voy a hacer esto. Abraham, no dependo de nadie para hacer, para que tú tengas la fe que yo voy a pedir para salvación. No dependo de nadie para bendecirte. No dependo de nadie para darte lo que yo te prometí que te iba a dar. Depende solo de mí, solamente para que eso sea consumado. ¿Qué tienes que hacer? Óyeme y créeme. Y creer como lo hemos visto, con las acciones, y ahí está el mérito de Abraham. Y en la tesis de Pablo en Romanos y en Gálatas, ¿no? Pastor, dice, pastor, Dígame. no sé, no sé en qué versículo dice que cuando el Señor le dice a Abraham, yo te saqué de la tierra de Ur de los Caldeos, yo te saqué de esa tierra de idolatría, yo te saqué. Por lo tanto, yo lo hice, pero porque yo te necesito a ti para que hagas tú esto. Pero porque él vivía en una tierra idólatra. Sí, No po. sé si, sí, pues si estaba lleno de idolatría. El Señor, para hacer lo que tenía que hacer, sacó a Abraham de todas esas imágenes, de todos esos dioses, para poder hablarle y él pudiera creerle, ¿no? O sea, el Señor dio todas las garantías para que pudiésemos creer. Él nos saca de donde estábamos, Él nos habla para que nosotros podamos tener esa fe que se muestra con obras. No, la fe no es por obra, pero se demuestra ya una vez con la fe, se demuestra a través de cómo vivimos y quién se encarga de darnos toda esa posibilidad, cerrando todas las ideas que hemos hablado. El Señor. El Señor, ¿usted podría hacer obras buenas? No. ¿Quién se encarga de hacer eso? El Señor. ¿Y por qué hace obras buenas? Porque tiene una fe correcta. ¿Quién se encarga de darle esa fe? El Señor. ¿Y quién lo sacó del mundo? Para que pudiese tener esa fe correcta con las obras correctas, el Señor. Yo lo voy a hacer todo. Tú solamente oye, escucha, cree. Mire qué lindo. Entonces a veces el Señor nos aísla, a veces nosotros estamos solos y decimos, chuta, estamos solos. Mire cómo el Señor no se le vaya esta idea. Lo que a nosotros nos parece malo, el Señor está trabajando. Cuando el Señor te aísla, cuando tú dices, fueron mis amigos, a veces el Señor te saca de un trabajo y tú veis todo el perjuicio en eso, el Señor que está haciendo, a lo mejor te está sacando para hablarte. Y ahí, en medio de eso, escuchas de verdad. Podríamos decir eso, ¿no? Tantas otras cosas. Avancemos, está interesante esto, chuta. Yo pensé que me iba a faltar tiempo. O sea, perdón, pensé que iba a estar ahí cortito tiempo. Estoy viendo que estamos re bien. Continuamos, mire, otro relato. ¿Qué, qué vemos ahí? En Sodoma y Gomorra, ¿dónde vemos la salvación ahí? Algo adelanté yo el día martes, los que estuvieron en el culto de oración. Sí, pero es que yo leía y no, ¿cómo va a salvar ahí el Señor? ¿A quién salvó? Solamente a Lot y a su Miren, familia. yo le voy a poner acá. Entonces la mujer de Lot miró atrás, a espaldas de él, y se volvió estatua de sal. ¿Dónde vemos salvación? Miren un versículo 19:26 de Génesis. El Señor dio una instrucción, hubo Ella no obediencia. Sí, obedeció. no mire atrás, le digo. Nuevamente una desobediencia. ¿Y qué demostró al desobedecer, al igual que Adán y Eva? En la desobediencia es la acción ¿de qué? De un no creerle al Señor. Vemos que el no creer tiene sus consecuencias, ¿no? La desobediencia fue la acción, así como la fe correcta tiene acciones correctas, la incredulidad tiene sus acciones también incrédulas. ¿Le bastó con que le dijeran no mires? No, po. No, pues, no. Lo quiso ver, no le bastó, no creyó.
Ahora, todo lo contrario que estuvimos hablando, ¿no? Abraham, el mérito fue el que Ujú, escuchó y creyó. Aquí, todo lo contrario. ujú. Pero miren, la mujer de Lot también miró atrás, porque cuando hay salvación, ¿qué dice el apóstol Pablo? No Corintios, mires, capítulo, segunda no Corintios, mires capítulo atrás. 5 17. Sí, yo, en segunda, de modo que alguno está en Cristo, nueva criatura Nueva es. Criatura criatura. es. ¿Y qué Las pasa con cosas viejas. las cosas viejas? Quedan atrás, dice el texto. Mm. No, no vuelvas atrás. No añores lo que fuiste antes de conocer al Señor. O lo Ustedes, que queda atrás. con todo el respeto, El, ¿cuántas personas? Mire, le pido un momento de honestidad. No lo digo por usted ni por mí, pero yo creo que sabemos cosas. ¿Cuántas personas a veces dicen sí al Señor, dicen que creen en el Señor, pero siguen pegadas en su vida pasada? sí. Ah, sí, sí, Yo conozco. Yo sé. sí. Dicen, no, yo creo en el Señor y soy nueva criatura, pero siguen pegados en cosas de su antigua vida El pasado lo tienen en el presente. y no son libres Y de ese pasado. viven acorralados de un pasado que los llevó a la oscuridad Y y los, no to- quieren volver, y los y no quieren atormentan. llegar exactamente, y no quieren salir de ese corral para estar en la luz y en la salvación. O sea, se Sí. siguen perdiendo igual. Es como el pueblo de Egipto, pastor. Es como el pueblo de Israel, perdón, Yo, cuando Moisés lo mira, sacó de Egipto. y miran Egipto con nostalgia. Claro. Y Mm, Y, yo, y anhelaban eso, todo. Y eran esclavos, pastor, eran esclavos. y yo creo que ya desciframos la idea, ¿no? Y a las finales, como que pucha, que se quejaron, pero cuando tuvieron que vivir la fe, de verdad quisieron, miraron para atrás y casi echaron de menos la esclavitud que había en Egipto, si pensamos en el pueblo de Israel. ¿Eso significó que le creyeron o no le creyeron al Señor? no le creyeron, para nada. Sí, po. Y la mujer de Sí, Lot, cuando dice que miró para atrás, miró y todo apunta a que miró así como a lo mejor con un poco de nostalgia lo que estaba dejando atrás. mm, Con deseo de lo que tenía. Y el deseo del corazón era más grande que la obediencia. Y mire lo que dice Pablo en Filipenses 3. Yo corro, corro, corro y ciertamente, ¿qué dejo atrás? Todo. Todo. ujú. Ahí tenemos la contraparte. Lo que yo era antes, ¿qué es lo que es? Todo lo tengo por Basura, dice. Basura. Basura, dice. todo sus méritos, todo lo que a él lo enorgulleció tanto, no sirve de nada. Yo corro, corro y dejo todo atrás porque tengo una pura cosa. Miro para adelante la meta, dice. Eh, Ahí hay un renacido de verdad, un regenerado de verdad, amén. el que ha nacido de Ya, nuevo, el que tiene la salvación del Señor. El Señor nos dice, confía, mire, y no añores lo que hay atrás, porque eso significa que a lo mejor no me estáis creyendo del todo. La fe salvífica, el Mm. Señor, está en la obediencia, y en el dejar cosas en la atrás, fe. no quedarse pegado. Mm, Mire, si ¿por qué? Porque el Señor hace eso. O el Señor está diciendo, Mm. hoy la nani aceptó a mi hijo, cree en mi hijo, me sirve, pero yo le tengo todos estos pecados en la lista. ¿Ah? mm. No, pues el Señor Ah, sabe que usted lo pecó, pero el Señor le Habla, va, Señor, habla. pero el Señor le va a pasar factura de eso que dejó atrás por fe. No, 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 pues, porque si no no. estaríamos todos No, no. perdidos, po. O sea, estaría con la mujer del Lot envuelta en sal. Claro. Miren, si el Señor considerara nuestra vida pecaminosa, la que dejamos atrás, ¿podría salvarnos? No, po. no, po. Pero el Señor a través de Cristo, borra nuestros pecados, dice Juan. Ya no los considera más. No, El Señor no mira para atrás, porque no. si mirara para atrás, nadie zafa. Imagínense, Nadie se salvaría. estuviera mirando hoy día a la hermana Elia, a la hermana Patti. Oye, Nadie mira, ellos aceptaron a mi hijo, pero yo estoy mirando para atrás. No, pues él los mira a través de qué? De su hijo, de su hijo. sí, po. Espero que se me haya entendido la idea. Sí. Entonces, Pastores, ojo con eso. pastores, como decimos ahora, borrador y cuentas nuevas.
Sí, po, y por eso, con todo ahí hay donde, y con esto yo quiero argumentar algo que lo he dicho en otras oportunidades y para reforzar. Usted siéntase perdonado. Hay gente, el Señor nos dice por todos lados, te perdono otra vez de mi hijo. Y nosotros, no, que soy así, no, que soy así, y fui así. Está bien. Entonces, eso es, a lo mejor en vez, algunos dicen, oye, qué adorador el hermano, porque, oye, que soy aquí, yo hago esto, otro, ta. Y no, pues eso decir que la sangre de Cristo no tiene poder de una manera. U- Yo sé que soy pecador, tengo pecado hasta el día de hoy, pero de igual manera sé que el Señor me los perdona si mi arrepentimiento es genuino. Eso es importante, eso es importante saberlo. Siempre lo he dicho porque me he encontrado con gente que dice ser perdonada, pero no se siente perdonada. Y si no lo siente, es porque a lo mejor todavía no se convence realmente de que el Señor lo hizo. Y eso es quitarle mérito a la cruz, diría Pablo. No le quitemos mérito a la cruz de Cristo. Arrepintámonos de nuestros pecados. Si pecamos, abogado tenemos. No se trata de esconderlos, no se trata de ocultarlos, pero el Señor nos perdona, ¿no? Así que eso es importante. La mujer de Lot miró atrás, miró un poquito, miró para atrás, como todo lo contrario de lo que hemos dicho, ¿no? Y Pablo dijo, hay que mirar para adelante. El que es en Cristo nueva criatura es, las cosas son nuevas de ahí en adelante y lo que atrás quedó, el Señor atrás lo dejó y nos acompaña y nos toma de su mano para seguir adelante. Pero bien decíamos, la mujer de Lot, Israel cuando salió a Egipto miraban para atrás y eso significaba que había una falta de fe ahí. La fe salvífica nos lleva a mirar hacia adelante. Puesto los ojos en Jesús, allá hay que mirar. Pablo dice, miren las cosas de arriba, allá tienen que mirar. Siempre tener la mirada puesta en lo que viene en el cielo, ¿no? Qué lindo aquello. Otro relato. ¡Oh! ¿Qué les recuerda ese relato? José, José, Muy bien, y hermano. alguien puede decir algo, algo relacionado a la salvación del Señor. ¿Qué estaba diciendo? ¿Qué estaba anunciando? ¿Qué estaba haciendo? ¿Qué alcances? ¿Qué propósitos tiene la salvación en base a José? pastor, Dígame. el sueño de Faraón fue lo que hizo, bueno, el Señor lo hizo a través del sueño de Faraón para que José pudiera hacerle entender a Faraón lo que venía para su pueblo y cómo él planificó todo el Señor para que este varón pudiera llegar ahí a que Faraón entendiera la necesidad que había de cuidar lo que estaban teniendo ahora para poder salvar a Egipto para más adelante, porque venía la hambruna total. Yo creo, hermana Patti, que está muy bien lo que usted dice, la felicito. A ver, hermana Nani, antes de dar mi idea, Ya. hermana Nani tiene otra, pero muy buen Sí, alcance. yo Pero, creo que, bueno, como dice la hermana Pati igual, pero el propósito de Dios ahí, que con el tiempo él iba a salvar a su familia. Estaba en nuevamente, juego la familia. entonces, qué bueno que están diciendo estas cosas, pero vamos a dar un pasito más allá. Pensemos como analistas bíblicos, para que usted un día el Señor, ¿por qué no la use como profe de seminario? ¿Qué ve aquí? Pense como analista bíblico. ¿Qué está pasando nuevamente? Yo digo que se está expandiendo el evangelio. A Yo ver, digo que también los hermanos vendieron a su hermano. Lo mismo pasó con Jesús. Todos vendieron. sí, muy bien. Pero miren, yo lo diría, y está todo bien lo que me han dicho, por favor, no lo quiero, lo vamos a analizar, pero pensemos como analistas bíblicos nuevamente que estoy viendo que el Señor siempre repite qué cosa, los patrones salvíficos.
¿Por qué? ¿Alguien se atreve a decir? ¿Qué patrón vemos aquí nuevamente? Patrón salvífico, el Señor siempre anuncia, siempre hace. ¿Alguien se atreve a decirlo? Que a través de José, El Manaeli, pacto con Abraham, yo lo diría de otra manera. Piensa en los patrones de todos los ejemplos que hemos visto, los patrones similares. obediencia, Obediencia. O puede ser también. Sí. fe, Yo lo diría de la siguiente manera, iglesia, pero se lo... ¿Va, hermana Pati, quiere decir otra cosa? Estoy aprovechando. la voz del Señor fue escuchada por José también, así como lo fue por Abraham, pero fue la obediencia, la fe, pero el Señor tenía, porque la voz del Señor fue clave para que José pudiera hablar con Faraón y así no salvar solamente a Egipto, como decía la hermana. Sí. Entonces, el Oiga, beneficio iba a ser para mucha gente. ahí yo creo que sí, han rescatado la idea, les felicito. Yo qué patrón, lo diría nuevamente el Señor a través de uno a quien salva. A todos. El Señor nuevamente le habla a uno, ese uno escucha, cree, obedece y no se salva solo, salva a un montón de gente. Primera cosa, ¿no? Encontramos ese patrón repetitivo. Muy bien ustedes dicen, ¿no? Aquí tenemos otra forma de que el Señor habla. A Abraham le habló así, "Rrr", pero aquí como el Señor está hablando, a través Por sueño. de una manera de las que usa el Señor para hablar. Nuevamente, si Él no hablase, no tenemos posibilidad. Le habló a Adán y Eva, le habló a, a Noé, habló en Sodoma y Gomorra, le habló a Abraham, le habló a la, a, Ah, no es. a la mujer de Lot, y nuevamente el Señor, la voz del Señor, siempre presente para salvación. ¿Sabe por qué le digo esto de los patrones repetidos? Pregunto, ¿porque usted cree que el Señor ha cambiado su forma? ¿O a través de usted y de mí el Señor está pensando en salvar a uno nomás, a usted y a mí? ¿O cuando el Señor nos llamó, nos llamó para hacer qué cosa? A anunciar, pues, anunciar su Sí, palabra pues, para otra gente, para todo, para nuestra familia sí, primero. a toda la gente, pensando en nosotros, piensa en otros también. ¿Y usted cree que eso el Señor lo cambiará? Para nada. Ahora pensemos apocalípticamente. El Señor nos manda a leer los signos de los tiempos porque el Señor no va a cambiar de aquí al Apocalipsis. Le digo al tiro, que aquí hay patrones que se repiten. Y el Señor, cuando venga Jesucristo, su venida inminente, hay que revisar estos patrones similares. ¿Qué tenemos aquí en La, Egipto? ¿Un gobierno justo o un gobierno injusto? injusto. Ah, pues no, eso era Babilonia. ¿No Ujú. pasó eso con Noé? Los voy a sacar a todos por la injusticia que había. Babilonia, injusticia. Egipto, injusticia. ¿Y qué se nos viene más adelante? cuando los tiempos Injusto. estén como Sodoma y Malo. Gomorra. Sí, pues. Sí, sí, sí. ¿Vieron cómo se repiten patrones? Y la iglesia aquí tiene que estar atenta, Preparada, atenta a todo esto, porque el atenta. Señor no ha cambiado su Atenta, forma. orando. Porque dice la palabra que en los últimos tiempos la maldad será multiplicada. Y el Señor dice en los últimos tiempos también que habrá un remanente fiel que estará hablando, anunciando qué Amén. cosa, su Así es. voz ante estas cosas que van a seguir pasando. Y la ciencia avanzará. Sí, la iglesia hoy día le dice a Faraón, cambia Faraón.
Así que, yo, es bonita la Biblia, es palabra viva hoy y siempre, siempre presente la Biblia. No, no hablemos pasado porque analizamos estas cosas miles de años atrás y siguen igual. Miren, y comenzaron a venir los 7 años del hambre, dice Génesis 41:54, como José había dicho, y hubo hambre en todos los países, mas en toda la tierra de Egipto había pan. Y aquí quiero hablar de algo súper que para gente puede ser superficial, pero aquí se ve la fe, hermana, hermano, y piensa en la inflación y las cosas caras y que está difícil el trabajo y qué sé yo, pero piensa en su mesa. Porque cuando el Señor salva, salva espiritualmente, salva sentimentalmente, emocionalmente. ¿Y de qué también nos salva? La salvación que el La Señor va a hacer economía. es integral. Amén. Físicamente, todo, todo. Cuando nos salva del hambre. El Señor ha prometido que en nuestra mesa, en algunos días de abundancia, otros no tanto, pero la mesa siempre va a haber algo. Dice que en tu mesa no faltará el pan. Amén, porque cuando el Señor nos salvó, pensó en toda nuestra salvación y cuando nos resucite, nos lleve a salvación, a plenitud, ¿nos va a dejar el cuerpo aquí? No, pues, va a resucitar ese cuerpo. El Señor cuando nos salve ya de manera definitiva, está pensando en todo nuestro ser integral. Los muertos en Cristo resucitarán y nosotros nos iremos con Él. Está pensando en nuestra vida, en todo lo que somos. Y el Señor cuando nos salva, también nos salva en todo lo que somos. Mm. Aquí salvó del hambre. Y cuando nosotros somos salvos y estamos sin trabajo y quizás viene la escasez, basta, Señor, háblame, Señor, estoy aquí, Señor, yo soy tu hijo, yo soy salvo. Y el Señor, créame que va a extender su mano de misericordia. El Señor hasta en eso se ha preocupado que la salvación sea del Espíritu, sea integral. El Señor siempre estuvo, por algo hizo llover el maná, por algo el gran Salvador, la salvación hecha carne, que es el Señor dijo, yo soy, entre otras cosas, el pan, El pan de vida. vivo, el pan de vida, dice. Por algo él multiplicó panes y peces. No porque el texto a veces dice, tuvo misericordia de las multitudes y nos quedamos con eso y amén. Pero el Señor, ¿por qué tuvo misericordia del hambre de la gente? Porque también dio a entender esa idea. Yo los vengo a liberar de esto, vengo a salvarlos de esto, créame, y el pan nunca va a estar, nunca, perdón, nunca va a dejar de estar el Señor. ¿Cuántos de aquí pueden decir amén a eso? Amén. Amén. Amén, porque el Señor dice Amén. el Sí. pan nuestro de cada día. Me sacó las Danos. palabras a la boca, hermana Pati. Ay, perdón. Gracias, pero gracias significa que estamos avanzando y vamos bien. El Señor dijo, oren así. ¿Y qué tienen que pedirle al Señor? El pan, el de cada día. Incluye lo necesario para acá. Porque Dios dijimos que salva en la historia y haciéndose parte de esa historia. Y en esta historia, nuestra historia, tenemos que alimentarnos, tenemos que sustentarnos. Y Él se encarga de eso. Así que el aspecto salvífico del Señor también considera aquello. Eh, Interesante, ¿no? Vamos a ver uno más y ya estaremos terminando por el día de hoy. No me quiero extender mucho porque quería ver este último ya pasando hartos siglos de historia y aquí tenemos la salvación del Señor considerando las 10 plagas, ¿no? José murió, pasaron hartos años, 400 años, el pueblo empezó a ser abusado, el pueblo del Señor empezó a ser agobiado, y el Señor, ¿qué hizo? Envió estas 10 plagas, ¿no? Mandó a Moisés para que liberase al pueblo.
¿Y qué aspecto de la salvación podemos ver aquí? Este lo hago yo para ir terminando, pero le leo Éxodo capítulo 3, versos 7 al 10 y dice, dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y oído su clamor a causa de sus extractores. Vamos analizándolo de a poquito. ¿Qué aspecto considera salvación? Esa salvación cuyo requisito es solamente tener fe. Esa fe con acciones. Dijimos que esa fe es necesario oír su palabra, pero también aquí hay otra acción importante para mantener esa fe. Dijimos la obediencia, hay una fe importante. Aquí yo veo el clamor, ¿no? El Señor escucha el clamor del salvífico, o sea, del salvado. El Señor aquí escuchó clamor y el Señor a la hora de salvar tiene en consideración lo que clamamos. Aquí nótese, escuchó el clamor de un pueblo que poco le conocía, tenía solo relatos de sus antepasados, ¿no? Pero lo vio. Y donde hay clamor, el Señor, a su nombre, el Señor escucha. Pues he conocido sus angustias y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, tierra que fluye leche y miel. Nuevamente vio salvación que da leche y miel, una buena tierra, la cosa que hablábamos anteriormente. A los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor, nuevamente, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí. Siempre que hay actos salvíficos del Señor es porque hay ahí un clamor, una necesidad. ¿Usted qué hizo cuando dijo, Señor, sálvame? Le clamó, ¿no? Desde sus entrañas, Señor, perdóname, acepto a tu hijo. Eso es un clamor y el Señor lo escucha. Anótelo por ahí, la salvación del Señor va de la mano, su acto salvífico, donde hay clamor. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí, también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Nuevamente, sistema injusto, el Señor salva de eso, ¿no? Y nos salvará de la Babilonia que viene. Ve, por tanto, ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. ¿Qué dice usted de esta salvación que el Señor iba a hacer a partir de estas 10 plagas? El Señor nuevamente cumpliendo los patrones salvíficos. El Señor salva de un sistema injusto. ¿Qué más de estos patrones salvíficos? Dígalo usted, por favor. Nuevamente se repite qué cosa. El Señor salva de nosotros mismos con estas formas de gobernarnos. ¿Qué más como patrón? Nos salva de algo injusto para llevarnos a su justicia. Ujú. ¿Qué más? ¿Qué otro patrón repetitivo vemos? Eh, Está clarito aquí. que yo estoy viendo ahí como dice de los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del jeruseo, ay no cacho bien, ahí no lo veo bien, y bueno, ahí se ve. Yo creo que Dios ahí también a nosotros nos rescata de una esclavitud de los demás cuando estamos apegados a los ideales, a las cosas de los demás. Él nos hace Sí, libre de aquello, ¿sí? muy Nos bien, saca hermana Nani. de esos lugares Gracias, que nos hacen mal. gracias, Yo, gracias. yo creo que también por uno también nos salva, así como Muy hemos bien. visto todo. Nuevamente vemos el patrón de que a través de uno, Llega la salvación a muchos. la pregunta es, ¿aquí Moisés tenía los méritos que enseñó? ¿O él dice, yo voy a hacer esto, yo voy a hacer esto otro? Nuevamente vemos ese patrón. Ahora, ¿dónde está el mérito de Moisés? Dice, que escuchó, ¿no? Y este Moisés fue. Ahí está esa fe. El Señor, nuevamente, ¿qué otro patrón vemos? Que el Señor se va a encargar de todo. Y en la obediencia a las finales, porque igual, pastor, él le Aquí no puso hay, muchas trabas al Señor, él dijo, porque no ya, quería ir. Moisés, ayúdame, échame la paleteada, que vamos a salvar, pongamos de acuerdo. No, lo voy a hacer yo, solamente que tenéis que hacer tú, oírme y obedecer. ¿Y qué van a tener que Ujú. hacer los otros? Oírme y obedecer, porque es la única forma de mantener esa fe que es necesaria para salvación. Óiganme, créanme,
y salgan. Oigan, crean, el Señor los liberó de la injusticia, de la cosa injusta, a través de un justo nuevamente. Eh, y otra cosa que se me estaba yendo, otro patrón importante, eh, nos salvó de este sistema malo nuevamente, y como lo dijimos cuando analizamos a la mujer de Lot, el Señor también aquí, de qué está salvando? De bien lo dijeron por ahí, de la paganidad, po. A Abraham lo sacó de un lugar pagano, a la mujer de Lot y toda la comitiva lo estaba sacando de Sí, un lugar que le jugaba en contra, donde podían escuchar muchas cosas, para escucharlo solo a él. A Abraham lo sacó de Ur de los Caldeos para que escuchara solo al Dios, no escuchara, entre comillas, los otros dioses. Lo estaba sacando de Sodoma y Gomorra para que lo escucharan solo a él. Aquí lo está sacando de Egipto. ¿Para qué? Para que dejen de escuchar a Ra y a Apis y a todos los dioses que están ahí, para que lo escuchen a él. El Señor en su acto salvífico siempre traslada, siempre nos saca de un lugar que nos confunde a un lugar donde solamente le escuchemos a Él. ¿Sabe por qué le digo eso? Yo sé que no está en la Biblia, pero desprendo la idea. Y con esto yo creo que puedo decir algo. Puedo decirlo como pastor y todos ustedes como congregantes. Lo voy a decir. Y espero que comparta la idea conmigo. Por algo el Señor nos invita a congregarnos, nos invita y nos saca de lugares donde podríamos estar escuchando tanta cosa y nos lleva a un lugar a escuchar qué cosa, su voz. Cuando me dicen, pastor, no, si la iglesia somos nosotros, amén. Pero yo siempre he dicho, si usted lee la Biblia ahora todos los días y no tengo nada que decirle. Pero si usted se queda en casa para hacer cualquier cosa y no escuchar palabra de Dios, mejor congréguese. Y el Señor cuando nos lleva en nuestro tiempo a la congregación, usted puede pensar que la congregación pasa esto, puede pasar muchas cosas que le motiva a no estar. Pero ¿cuál es la motivación primera? Alabarle a Él, glorificarle a Él y principalmente a tener tiempos con Él y a escucharle a Él para que nuestra fe sea fe. El Señor siempre que trató con esta fe salvífica, los sacó de lugares para llevarlos a otros donde iban a tener una relación con Él. Y muchos miraban para atrás con añoranza, y ya sabemos lo que le pasó a la mujer de Lot y a estos hebreos que miraban Egipto, ¿no? Y el que mira para atrás, que a lo mejor en el fondo de su corazón no querían conocer al Señor, no querían escucharle. Y eso es que nos debe llevar a reflexionar. Quizá hay muchos que no se congregan o no toman la motivación porque a lo mejor están mirando para atrás en vez de querer ir a tener momentos con el Señor. No lo digo como crítica, al contrario, usted me conoce, no soy un crítico, lo digo para que tomemos ánimo de que lo que hacemos tiene un fondo profundo. El ir a la iglesia, el escuchar palabras del Señor, el estar ahí oyendo a su hermano, a su hermana con una predicación, con una coordinación, escuchando un testimonio, eso nos ayuda a tener una mejor fe, porque a lo mejor cosa probable el Señor está hablando a través de ese predicador, de esa hermana que cuenta su testimonio. Por eso es importante que la iglesia se reúna. Por eso es importante motivarnos a estar una vez en la casa del Señor. No digo que espero haberme hecho entender con esa reflexión. Es solo una reflexión, no puedo hacer teología, es una idea que estoy diciendo eh, que, que, es bueno estar ahí porque ahí escuchamos palabra del Señor y podemos escucharle, creerle. ¿Cómo demostramos ese creer? Obedeciendo, haciendo con obras, ¿no? Y a través de uno que es usted puede llamar a la salvación a varios más, como hemos visto,
en estos patrones repetitivos y a partir de aquello también, eh, y a partir de aquello también hacer que otros dejen eso atrás, avancen, escuchen al Señor, sean parte de esta salvación.